Dios le bendiga, amados. Muy buenas noches. Gracias de antemano por disponerse a soportarme por un poquito de tiempo. Pero es una honra, un privilegio muy grande como les decía, que Dios nos confíe su bendita palabra. La palabra que creó el universo, la palabra que nos trajo a nosotros a la existencia, la palabra que sostiene el universo. Y Dios nos la confía a nosotros. Todo porque Él nos ama. Porque en nosotros no hay ningún mérito. Amén. Yo los voy a invitar al libro de Romanos, capítulo 12. Si me ayudan allá atrás, Romanos 12, versículo 2. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Somos soldados de Cristo. No perdamos la costumbre. No nos conformemos a este mundo. Amén. Y leemos en nombre del Señor Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, todos estamos conscientes, o yo espero, de el mundo en medio del cual nosotros estamos viviendo. La condición de toda la humanidad hoy en día. Estamos viviendo en una generación que en cierto modo está enamorada de sí misma. Tiene una obsesión por los cambios externos. Andan detrás de las cosas temporales, las cosas materiales. Lo importante es el éxito, la imagen. Eso está de moda, la imagen. ¿O de dónde ustedes creen que sale eso de selfish? La gente está enamorada de sí misma. La gente vive en una condición, mis amados, que todo parece girar solamente alrededor de lo que podemos ver con estos ojos. Medimos el éxito por la casa que yo tengo, el vehículo que manejo, la ropa que me pongo, las personas con las que me rodeo. Y eso es normal para el mundo. El mundo vive de esa manera. Si ustedes estudian en Romanos 1, no tienen que buscarlo, se lo voy a dejar de tarea. Pero ahí explica muy bien el espiral de todo aquel que no tiene a Dios en su vida. Porque la fuente de vida es Dios. Y como el mundo no quiso reconocer a Dios, el mundo no quiere reconocer a Dios. Ejemplo de eso es nuestra nación en la que vivimos. Esta nación que Dios la hizo cabeza de montes. Esta nación que todavía se considera la más poderosa del mundo. Fue fundada en principios cristianos. Mientras esta nación estuvo apegada a Dios, dependiendo de Dios, reconociendo a Dios, el mundo la reconoce como la gran potencia del mundo. Porque Dios lo hizo así. Pero a medida que le han ido dando las espaldas a Dios, vamos viendo la decadencia paulatina en esta nación. Porque, mis amados, son principios de vida. Sin Dios no hay vida, mis amados. Entonces, en Romanos 1 vemos este proceso, ¿verdad? Primeramente, los hombres comienzan a deshonrar sus cuerpos, dice en Romano. Después, la atracción entre unos y otros. Después, ya no es suficiente.
porque la depravación nunca está satisfecha. Ya después empezamos a adorar a los animales. Hay gente que la vida de un animal vale más que la vida de un ser humano, porque el hombre quiere reconocer cualquier cosa menos a Dios. El hombre ama a la naturaleza, bueno, la llaman la madre naturaleza, el universo, el cosmos, porque dice la palabra que por causa de ellos darle la espalda a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, una mente perversa, una mente corrupta, porque ese es el tipo de mente que tiene todo aquel que se aleja de Dios. Y el apóstol Pablo, como buen apóstol, notó eso en ese tiempo de los romanos. Porque a veces uno piensa que estas cosas son nuevas, que la gente no era así, que la gente se está poniendo así. Lo que pasa es que el mal en estos días se está expresando en todas sus formas. La violencia aumenta, porque todavía los hombres no quieren reconocer a Dios. Y ni quieren ni pueden, porque es una condición espiritual. Vaya tomando nota para cuando usted ore, usted sepa cómo usted ora. Porque por falta de conocimiento perecemos. Y a veces empezamos a orar, Señor, que pare la guerra de Irán, Señor, que se vaya Trump, que venga fulano, que venga Perencejo. Puede venir el mejor gobernante del mundo. Puede acabar con los pobres de la tierra. Puede acabar con el hambre, con la necesidad. Y el hombre va a seguir siendo igual. Porque no es un problema de cosas materiales. Es un problema del corazón. El hombre tiene el corazón endurecido. Tiene callo en el corazón el hombre. Y no puede ni quiere ver a Dios. Porque para ver a Dios se necesita un milagro de Dios. Amén. Nosotros somos un milagro de Dios. Amén. Entonces, en esa condición, el hombre ha desarrollado un sistema de pensamiento, una mente, ¿verdad? Por ejemplo, en mi experiencia en el Ministerio de Prisiones, he visto muchos hermanos que eran prisioneros. Usted, por ejemplo, visita una prisión. Hay una persona que tiene 20, 25 años en ella. Y cuando usted lo ve, tiene el peinado de los años 70. Se viste como en los años 70. Porque ellos están ahí dentro, ¿verdad? Ellos no saben cómo es la vida aquí afuera. Ellos se han quedado allá atrás. Entonces, si por la gracia de Dios le dan la libertad, cuando salen, si tienen familia, ¿verdad? Le llevan ropa, lo visten bien bonito, lo ponen en condición, ¿verdad? Y uno lo mira y dice, wow, qué bien se ve. Y sale de ahí muy contento, pero sale con la mente de hace 25 años. Porque nosotros somos lo que pensamos. Eso no lo digo yo, no me mire así tan raro. Eso lo dice la palabra. Tal es el pensamiento del corazón del hombre, así es él. Entonces el mundo ha creado una mentalidad, la mentalidad del mundo. Igualmente, todos hemos desarrollado una mentalidad, un conjunto de pensamientos. La mayoría de las decisiones que usted ha tomado, la ha tomado partiendo de lo que su mente percibe. Amén. Esto no es una clase de psicología. Esta es la palabra de Dios. Eso lo dice Dios. Amén. Entonces, una mentalidad es la forma en la que usted está acostumbrado a pensar. Y esa forma de usted pensar
determina la manera como usted vive. El mundo está como está porque vive en la mentalidad del mundo. Entonces, como les decía, el apóstol Pablo, como un buen apóstol, un buen pastor, siempre estaba pendiente del cuidado de sus ovejas. Y así debemos estar los pastores. Y él comienza exhortando que no se conformen a este siglo. Porque es muy fácil, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios nos alcanzó, pero uno puede estar aquí y la mente estar allá. La mente estar allá afuera. Y dígame si usted mismo no se ha dado cuenta a veces que está manejando una situación con la mentalidad del mundo. El sistema del mundo es enemigo de Dios, es enemistad contra Dios. Y cuando digo el sistema del mundo, no me refiero solamente a que usted vaya y se meta en un bar y tome, o que usted robe, o que usted haga todas esas cosas que hace el hombre inconverso. Es que usted puede pensar como se piensa en el mundo. Y el apóstol Pablo y yo y todos los ministros les exhortamos: no conforméis a este mundo. Aunque no somos de este mundo, nosotros militamos en este mundo. Porque hay personas que usted le habla de esto y dicen, pero entonces yo no puedo coger el tren, yo no me puedo montar en un avión, yo no puedo hacer las cosas que se hacen en el mundo. Entienda que cuando está hablando del mundo, está hablando de la mentalidad del mundo. Cómo se piensa ahí afuera, cómo se hacen las cosas ahí afuera. Amén. Entonces, nosotros que ya no pertenecemos a ese mundo, todavía nosotros militamos en este mundo. Y sin darnos cuenta, a veces uno como que se va deslizando. Porque el mundo no viene a decirte, ¿verdad?, haz esto o aquello. Te lo va introduciendo sutilmente. Hoy en día, si usted se pone a ver los medios, las redes, como le llaman, las atrocidades que hoy se ven, hace 20 o 25 años, para uno era un escándalo. Ni se podía mencionar eso. Hasta que empezaron a introducirlas sutilmente. Porque así opera el diablo. Y el diablo es el príncipe de este mundo. Él dice que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde operan las redes? En el aire. Él es el que está gobernando todos esos medios, mis amados. YouTube, Facebook, Instagram, todo eso. Nosotros somos sabios. Espero yo que sepamos usar esas cosas y no nos dejemos usar de ellas. Porque pueden ser muy beneficiosas. A mí mismo me ayudan en mis estudios y todo eso. Pero usted no se puede enredar en esas redes. Porque es enemistad contra Dios. Y uno puede ir deslizándose poco a poco, inclusive aquí dentro de la iglesia. Nosotros sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Y sutilmente uno comienza a tolerar ciertas cosas, a permitir ciertas cosas. Y empezamos a justificar esas cosas. Y a veces somos tan espirituales que hasta tiramos un versículo para justificar cosas que uno sabe que no son, no pertenecen a la justicia de Dios. Y nosotros tenemos que tener, mis amados, mucho cuidado. El mismo Jesús nos exhortó, ¿verdad? Velad y orad para que no caigan en tentación. Nosotros aquí dentro también podemos empezar a priorizar las cosas materiales. Y usted se da cuenta, por ejemplo, cuando una persona ora, ¿por qué está pidiendo?
¿qué está buscando en la oración? ¿Estamos orando por las cosas materiales o tenemos la mirada en las cosas eternas? Y es fácil, uno a veces ni cuenta se da, pero comenzamos a hacerlo. La primera vez quizá uno se extraña, la segunda vez ya es un poquito más tolerable, la tercera vez ya es normal. Y lo bonito es que hasta lo espiritualizamos. Pero nosotros no podemos conformarnos a este mundo, mis amados. Y cuando eso sucede, también comenzamos a malinterpretar a Dios. Comenzamos a tener nuestra propia idea de cómo es Dios, de cómo Dios hace las cosas. Ideas fuera de lo que como Él se ha revelado en su palabra. Porque todavía estamos pensando con la mente del mundo. Y en esta noche el Espíritu Santo viene a alertarnos, mis amados. Así que más que la mente, démosle el corazón a Dios. Amén. No podemos distorsionar la verdad, mis amados. Usted se pone a ver en el mundo. Lo mismo, vamos a poner por ejemplo el mismo YouTube, que lo usamos todos. Hoy en día preferimos estar buscando todos los días un predicador diferente, una palabra diferente. ¿Usted tiene comida en su casa? Cuando yo era muchacho, si yo no estaba en mi casa a las 12 y a veces no había comida, pero yo tenía que estar ahí a las 12. Yo recuerdo que me iban a buscar y me sacaban por las orejas por la casa ajena. Camine, que usted va a comer en su casa, y cuando iba a casa no había comida. Digo, pero qué bueno. Y me daban mi cocotazo. Pero son principios, mis amados. Tenga mucho cuidado. No tengo nada en contra de YouTube. Hay muchos predicadores que son muy buenos. Nosotros no somos exclusivos. Pero tenga mucho cuidado, mis amados. Porque ahí hay de todo. Y a veces no tenemos la madurez para distinguir la verdad de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y en el mundo reina la mentira. Hoy en día no se puede creer nada. Ya usted le puede decir que bombardearon el Capitolio y usted ya eso lo deja como si nada. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Es un montaje? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no hay en quien creer. Porque en el mundo no hay verdad. La verdad está en Cristo. Amén. Entonces el mundo es experto en moldear a la gente. Imagínese una fábrica de botellas, ¿verdad? Usted ve ahí como miles de botellas que la van formando y son todas igualitas. Y la botella no dijeron que la hicieran ni nada de eso, ya sencillamente porque hay un molde. El mundo amolda a uno. Y nosotros no podemos caer en eso. Pónganse a pensar en recipientes que se llenan de agua. Si el recipiente es redondo, el agua toma la forma redonda. Si es cuadrado, cuadrada. Pero el agua no es ni redonda ni cuadrada. Pero la metieron en un molde. Y así mismo tiene Satanás metida a la gente en un molde. Con la mente entenebrecida para que no le resplandezca la luz de la verdad. Que Dios nos libre, mis amados. Dejemos de estar coqueteando con el mundo. Sea sabio. Defienda su casa. Defienda a sus hijos, defiéndase usted mismo y defienda a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, lamentablemente en la iglesia comenzamos también a hacer ciertas cosas. Da vergüenza, mis amados, en los medios, en las redes, cómo los ministros se están atacando unos a otros. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? Que el mundo vea que nosotros nos estamos mordiendo los unos a los otros cuando estamos llamados a ser la luz de este mundo.
¿Por qué? Porque se descuidan y se van amoldando a la costumbre del mundo. El mundo hoy en día, ¿cuáles son sus filosofías? Haz lo que tú quieras. Tú eres quien tú sientes. Tú eres el dueño de tu propio destino. Gente que no sabe ni siquiera quién los creó porque no creen en Dios. Usted le pregunta, ellos no saben ni cómo están aquí, cómo llegaron. Porque hay una carencia de identidad en el mundo. Porque el que no entiende que Dios es el creador del universo y que de Él es el mundo, la tierra, su plenitud y todo lo que en Él habita, vive perdido en esta vida. Y el mundo está perdido, mis amados. El mundo no sabe de dónde vino, dónde está, ni para dónde va. Pero nosotros sí sabemos de dónde hemos venido, dónde estamos y para dónde vamos. Amén. Ese molde está en conflicto con Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aprendas eso como un mantra. Repítaselo todos los días. Es muy sutil. No se crea que ya usted lo ha alcanzado, que usted conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo, porque Satanás es muy astuto. Y él no lo sabe todo, pero él te observa. Y por tu forma de actuar, él sabe lo que tú piensas. Porque él no es omnisciente, el único omnisciente es Dios. Pero él es mañoso. Y él sabe identificar por dónde te va a tirar el anzuelo. Por eso ten mucho cuidado. Te lo repito. Trabaja con las redes, pero no te dejes enredar de las redes. Amén. Vamos a Gálatas 1, versículo 4. Y dice así, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús, antes de su crucifixión, en Juan 17 dice, ¿verdad?, que Él intercedió por nosotros. ¿Qué le pidió Jesús al Señor? Primero le dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también le dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. El Dios del universo, el que creó todas las cosas y después de crearla dijo que todo era bueno, ahora dice que este es un siglo malo. Y yo sé que usted dirá, ¿pero por qué no nos saca de aquí? Porque aunque usted dice eso, usted no se quiere ir tampoco. Seamos sinceros. No somos gente de la verdad. Sí, porque sabemos que el irse con Cristo es mucho mejor, que nos espera una eternidad con Cristo. Pero cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, hermana María, coge el ejército y empiece a orar, porque el diablo me está atacando, porque no nos queremos ir. Si en realidad creyéramos y apreciáramos esa palabra, usted diría, pero ¿y por qué no es ahora mismo? Porque este siglo es malo, mis amados. Pero Dios nos trajo para esta hora, no para que nos amoldemos al mundo, no para que nos conformemos al mundo, sino para que seamos luz en medio de este mundo oscuro, mis amados. Seamos la sal y la luz de esta tierra. Nosotros somos la esperanza de esta tierra, mis amados.
En vez de usted estarse dejando embrollar por todas estas cosas, esta noche vamos a entender quiénes somos nosotros. Porque el mundo no tiene identidad, pero nosotros sí. Y Dios en su infinito amor dice que envió a Jesucristo. Y Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo. Ya vimos la naturaleza de los hombres en el mundo allá afuera. Vimos que el príncipe de este mundo es Satanás. Cristo venció a Satanás en la cruz. Cristo tomó esa naturaleza depravada, pecaminosa, enemiga de Dios, y la clavó en la cruz para que tú y yo ahora tengamos libertad y un camino abierto al Dios vivo. Amén. Nosotros tenemos un gran defecto, mis amados. Nosotros no creemos la palabra de Dios. Esa palabra es para uno brincar de la silla. Porque uno brinca de la silla cuando los bateadores dan un jonrón con la base llena. Pero Cristo no dio un jonrón, no. La bola no la encontraron más nunca. Así que dale un verdadero aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Efesios 4. El pastor me dijo que después de las 12 que estaba bien, no importa. ¿Y por qué ustedes se ríen? Cuando empiezan a ver una serie de Netflix, ¿ustedes no miran ahora? ¿O no? No os conforméis a este siglo. Esto es la palabra de Dios. Esta es la casa de Dios. A esto es que nosotros venimos aquí, a alimentarnos, a que Dios nos abra los ojos, para que no andemos como necios en el mundo, como gente que no entiende, mis amados. Amén. Efesios 4, 17 al 24. Mi amado, y lea juntamente conmigo. No se limite a la pantallita, que ahora sutilmente estamos dejando la Biblia, porque como lo leo ahí arriba, esta es la palabra de Dios, mis amados. Amén. Aquí está el apóstol Pablo nuevamente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer ávides toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, en esta ocasión, Pablo no está sugiriendo. El Señor ahora requiere que no andemos como los demás gentiles. Sabemos, porque no son hechos aislados. No es algo que uno hago hoy, mañana sí, el otro día también, o un día sí, un día no, ni el otro tampoco. Dice que no andéis. Andar habla de caminar. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es un
caminar. No se trata de que cuando usted venga aquí a la iglesia los domingos, usted nada más le falte que le pongan una cosita ahí, porque usted se ve tan santo. Uno se ve tan espiritual, ¿verdad? Y usted entra por esa puerta y usted ama a todo el mundo y todo eso. Como si nos dieran un uniforme cuando uno entra ahí. Y no queremos esperar ni que se acabe el culto para quitarnos el uniforme y volver para allá afuera. Amado, esto es un andar. Y dice que no andemos como andan los demás gentiles, que tienen una mente vacía, una mente sin propósito, porque dice que viven en la vanidad de su mente. Así vive el hombre, respondiendo a sus deseos egoístas. Amados, y a algunos de nosotros a veces es difícil establecer la diferencia entre uno que anda allá afuera y uno que anda aquí adentro. ¿Cómo dijeron? Amén. Esa gente está muerta, separada de Dios. Andan conforme a los deseos de su carne. Son gente depravada, como vimos, porque tienen una mente depravada. Porque tú no puedes cambiar tu vida si tú no cambias tu forma de pensar. No hay cambio si yo sigo pensando de la misma manera. Amén. Entonces, como cristianos, mis amados, hay que cuidar la mente de todas las influencias de este mundo y dejar que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento. Renueve nuestro entendimiento. No es que lo mejore, es que hay que sacarle todo ese shit que aprendimos en el mundo, porque nosotros andábamos así antes. Por eso a ti nadie tiene que decirte cómo se comporta el mundo, porque Dios nos rescató del mundo. Cristo murió para rescatarte del mundo. Sí, porque a veces ahora nos volvemos tan puritanos que creemos que hasta la mirada de la gente del mundo nos va a hacer daño. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Pudimos haber estado en peor condición. Es por la gracia de Dios, mis amados, que nosotros hoy estamos aquí. Eso era lo que éramos antes, mis amados. Tenemos que desvestirnos del hombre viejo. Y esa ropa hay que quitársela a diario. Nosotros teníamos demasiados años andando con esa ropa. Todavía hay muchas áreas en nuestra vida que la manejamos en ese marco de pensamiento. Y eso no venga a reprender y 21 días de ayuno para que el Señor me quite. No. La palabra es clara. Usted o es de un lado o es del otro. ¿Qué ropa es la que usted tiene puesta? Despójese de toda esa mala maña. Es una vergüenza para Dios. Es una vergüenza para la iglesia. Despojaos del viejo hombre. Despojarse. No es que espérate, que tú sabes que hay hora, porque yo soy tan débil. Ay, Dios mío, yo no sé. Y tenemos años orando y no pasa nada, mis amados. Porque tú lo estás acariciando. Tú te estás haciendo cómplice de esa naturaleza vieja que ya Cristo la crucificó. Amén. Porque no es en nuestra fuerza. Es en el poder del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Y hay una frase ahí, mis amados. Ustedes saben que en la palabra no hay nada por casualidad, ni siquiera una tilde. Y es cuando dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice no habéis aprendido así de Cristo. Porque aquí en la iglesia hay mucha gente aprendiendo de Cristo, aprendiendo sobre Cristo,
Pero los que hemos nacido de nuevo, aprendemos a Cristo, porque Él ahora vive aquí dentro de nosotros. Jesucristo no es una filosofía, no es un personaje muy importante de la historia. Jesucristo es la vida misma que ahora vive en nosotros. El Señor tiene, ¿cuántos mensajes nos ha dado el Señor a través del pastor sobre la vida eterna? No tiene que decir un número, no estamos rifando nada, pero son muchos. Amado, Dios está interesado que nosotros entendamos quiénes somos, a qué Él nos ha llamado, que definamos en qué terreno nosotros estamos operando, con qué mentalidad nosotros estamos operando en el reino de Dios, con la mentalidad del mundo o con la mentalidad del reino de Dios. ¿Cuántos han recibido la vida eterna? Me gustó ese amén, todo el mundo en coro, por lo menos están seguros de esos. Amén. Amados, y para que la vida eterna pueda dar fruto en nosotros, necesitamos una mente renovada, porque podemos tener la vida eterna y estar operando en un sistema muy diferente a la verdad de Cristo. Amén. Entonces nosotros no venimos aquí, usted no viene aquí a que le hablen de Cristo. Usted viene a estudiar a Cristo, porque Él es la fuente de nuestra vida. Entonces, esa vida que Dios nos ha dado, para nosotros es nueva, pero ha existido por toda la eternidad, porque es la misma vida de Dios. Y es como cuando usted le regalan un celular, ¿verdad? El mismo celular que yo lo tengo como por un año y algo. Y ahí hay cosas que yo ni sé que la tenía. Y otras que ni me imagino que las tengo. Así mismo es la vida que Dios nos ha dado. Ahora tenemos que aprender a pensar, a amar, a actuar, a perdonar. Todo eso para nosotros es nuevo. Pero Cristo ha sido eso por toda la vida. Entonces tenemos que aprender a Cristo. Porque el mismo celular, vamos a suponer, se le mete un virus o algo. El celular está igualito que cuando te lo regalan. O sea, el problema no está en el aparato, está en el sistema que hay dentro. Así nosotros, que hemos sido redimidos, hemos sido guardados por Dios, hemos recibido una vida nueva, que nosotros, y a veces la tenemos hasta por poco. ¿Cuánto tiene usted oyendo hablar de la vida eterna? ¿Usted en realidad ha apreciado lo que eso significa? ¿Usted está consciente de qué es la vida eterna en nosotros? ¿Por qué ya yo no puedo operar como se opera en el mundo? Porque es una esencia, es una vida, no es una forma, no es un rito, no es un culto, no es algo para un día, para los domingos, para los jueves, para la intercesión, para el ministerio donde Dios nos tiene. Es quienes somos ahora, mis amados. Nosotros, Dios nos ha trasladado de muerte a vida. Estábamos muertos como la gente del mundo. Todos estábamos muertos. Y Dios, en su misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y todo por fe. Y la misma fe nos la dio Dios para que creyéramos en Él. Amén. Cristo no viene a nosotros, mis amados, a renovar, a reformar la conducta. Porque a veces uno cree que Dios lo que quiere hacer en nosotros es un moralista. Uno que no se mete con nadie, que paga sus cuentas a tiempo, que es muy recto, que es muy... Esto no se trata de eso, mis amados.
eso no puede producir vida. Eso es una conducta. Lo mismo que hacen en Alcohólicos Anónimos con las personas que están acostumbradas a tomar. Le enseñan una disciplina, al cabo del tiempo dejan de... Pero no es que ellos no tengan el deseo de... Y a la menor oportunidad, vuelven a... Es como que usted agarra un cerdo, usted lo baña bien lindo, lo perfuma, usted tiene que amarrarlo, porque si lo deja suelto, vuelve a su lodo, mis amados. Y así mismo somos nosotros. ¿Usted ha entendido eso? Así mismo éramos nosotros. Pero no basta sencillamente con identificar la mentalidad del mundo. El apóstol dice que tenemos que ser transformados. Porque uno puede entender muchísimo una cosa y no seguirla. ¿Cuántas cosas uno no entiende? Y uno no es parte de eso. Tenemos que ser transformados. En otras palabras, tiene que haber una metamorfosis, un cambio de raíz. Porque el problema no son los síntomas, es el corazón del hombre. Aunque sea en libros, usted ha estudiado el proceso, ¿verdad?, de la oruga que se convierte en mariposa. Una oruga es un gusanito que se arrastra. De repente se envuelve en una corteza, se mete en la corteza. ¿Y qué pasa con el gusanito ahí adentro? Se destruye. Y nace la mariposa. Y la mariposa sale volando. La mariposa no vuelve a arrastrarse. Asimismo tú y yo, Dios nos ha librado de este siglo malo. Ha crucificado esa vieja naturaleza y no hay vuelta atrás. Amén. No es solo resistir el molde de allá afuera, mis amados. Hay que establecer una diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Tiene que haber una transformación, una evidencia. Y no se trata de que usted crea que es perfecto. Es que ya nuestras inclinaciones son diferentes. Porque ninguno lo hemos alcanzado. Pero el que comenzó la buena obra la va a terminar en perfección hasta el día de Jesucristo. Esta mente es el sistema operativo del alma. Todo lo que usted hace, la dirección que usted toma y todo eso es producto de sus pensamientos. Así como usted piensa, usted se siente. Usted ha visto a las personas hipocondríacas, ¿verdad? Usted no puede hablar de una enfermedad delante de esa gente. Y ellos la sienten. Y ellos no tienen eso. Porque lo meten aquí en su mente. ¿Cuántas situaciones usted no ha vivido un estrés incalculable que nunca sucedieron? Porque nosotros, es que esta mente es terrible. Por eso es que tenemos que ser transformados. Y esa obra no la podemos hacer nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo y la bendita palabra de Dios para transformar nuestro entendimiento. Primera de Pedro 1. Leemos el versículo 13 al 14. Por tanto, usted sabe cuando uno lee por tanto, es por lo que dice en los versículos anteriores. Y lo que dicen esos versículos anteriores es que Dios nos hizo renacer
por el poder de su palabra. Y que Dios es el que nos guarda hasta el día de Jesucristo. Por tanto, dice él, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Usted ve cuán importante es la mente y el entender para caminar con Dios? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mis amados, Dios no vino a mejorar nuestra naturaleza. Él nos dio una nueva vida. Amén. Sí, porque a veces como cristianos pensamos, y hasta yo veo la gente se esclaviza tratando de mejorar al hombre viejo, de recauchar el corazón viejo. Y Dios no brea, ni Dios brea con eso, mijo. No te desgastes en eso. Despójate del viejo, porque nosotros ahora estamos revestidos de Cristo. Nosotros hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo. Nosotros tenemos que operar en esa conciencia. Ya usted no puede estar pensando en esas cosas, mi amado. Hay que crecer. Hay que crecer. Dile a tu hermano, hey, hay que crecer. Y dice el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento no tiene lomos, que yo sepa. ¿Verdad que no? En un sentido figurado, ¿verdad? Antes, como los romanos usaban sus túnicas y sus cosas, si usted va a correr, se va a ir de boca. Ellos tenían que amarrarse para entonces poder correr y llegar a la meta, ¿verdad? Nosotros, que antes éramos ignorantes, ahora ya nosotros no somos ignorantes. Y nosotros tenemos que saber por qué estamos aquí. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Tú eres, mi amado, un hijo de Dios. No por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Por la fe en Jesucristo. Porque dice la palabra que a los que lo recibieron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente por la fe en Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y en esa concepción recibimos un paquete tan grande. Y tú sabes lo que vino ahí, si tú no te has dado cuenta. La mente de Cristo. O sea, ya no hay que pensar con la mente nuestra. Es con la mente de Cristo. Amén. Dios te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Andábamos en otro tiempo de esa manera. Pero Dios, que es misericordioso, nos levantó del polvo y nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Hemos sido justificados por la fe, mi amado. ¿Qué teníamos nosotros? Vergüenza, depravación, insuficiencia. ¿Y qué hizo Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tu vergüenza, tu desnudez, la tomó y la puso en Cristo. Y por el sacrificio de Él, ahora tenemos paz para con Dios. Amén.
Hemos sido justificados por la fe, mis amados. Uno murió, luego todos murieron. ¿Para qué? Para que los que ahora viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Mis amados, esa es la verdad del Evangelio. Esos no son versículos que venimos a repetir como un estribillo, porque la mayoría, mis amados, vivimos repitiendo cosas. Hemos hecho de la iglesia un molde, así como en el mundo hay un molde. Nosotros hemos hecho un molde en la iglesia. Repetimos lo que los otros repiten. A veces ni entendemos qué es lo que, pero los repetimos. No los aprendemos de memoria. Pero usted lo cree en su corazón. Mis amados, en el mundo lo que hay es mentira. Lo único que va a contrarrestar esa mentira es la verdad de Cristo. Es el Evangelio de Cristo. Nosotros hemos sido injertados a la vid. ¿Y quién es la vid? Nosotros somos los pámpanos. Yo te pregunto, ¿a qué estás tú conectado? Porque a veces estamos conectados a una organización, y la iglesia no es una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos bautizados en un cuerpo, no en una organización. O al pastorcito que yo veo en YouTube. Sí, porque vivimos la vida cristiana también por preferencia. A mí me gusta la iglesia tal, porque ahí se alaban lindo. En la iglesia del hermano, hay un pastor, mira, que cuando ese hombre habla, eso nada más lo he experimentado yo. Mis amados, esa es la realidad. Y hay que romper con todo eso. Hay que romper con así como están cavando ahí y destruyendo todo eso ahí. Así mismo tiene Dios que derribar todas esas cosas de aquí, de nuestra mente, que no nos dejan avanzar, que no te dejan avanzar a ti en tu vida cristiana, mi amado. Hay que reconocer los enemigos. Tú tienes un fundamento sólido que nadie puede argumentar, porque lo hizo Dios. Y hay un solo fundamento, que es Cristo. Él es la vid verdadera. Pero hay que permanecer en Él. El hecho de que tú no te pierdas un culto, que tú participes y seas un activista de lo primero, y estés metido en todos los ministerios, de eso no es que se trata. Se trata de estar conectado a la vida, que es Jesús. Él es el único que da vida. Él es el único que da vida a los muertos. Amén. Estamos despertando, mis amados. Y ustedes ven, son cosas bien sutiles y hasta se ven normales. Pero diga hoy, basta ya al tiempo pasado. Este es un nuevo tiempo. Amén. Y hemos sido llamados para este tiempo, mis amados. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. No importa lo que diga nadie. No importa lo que el mundo piense de ti. Ya hemos visto, el mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Nosotros lo tenemos todo para ofrecérselo a ellos, mis amados. Y tú tienes que entender a qué es que tú vienes a la iglesia, mi amado. No es porque es jueves, no es porque es domingo, no es porque quizás el domingo el pastor está o no está, o va a predicar o no va a predicar. Quien sea que se pare aquí, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Tú no estás mirando quién es el instrumento. Cuando alguien se para aquí, ora por él. Sí, porque uno sentado ahí es muy fácil. Ay, cuánto critican.
Yo imagino cuando me anunciaron, ¿y qué será lo que quiere este negro ahora? Sí, mis amados, la realidad. Estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia y somos hijos de la verdad. Y queremos que Dios nos corrija. Hay que terminar con todas esas cosas, mis amados. Nosotros no somos niños. Esto es muy serio. Esto tiene todo el peso de la gloria de Dios. Y es una honra que Dios te haya escogido a ti y a mí para estos fines, mis amados. Amén. Tú no sabes las horas que uno tiene que pasar en la presencia de Dios. Es como un mendigo que uno viene. Señor, dame una palabra. ¿Qué es lo que yo voy a hablar? Ay, Dios mío. Ay, santo. Y cuando uno viene aquí y se para, lo único que se gana es la crítica de los hermanos. Amados, así vive el mundo. Nosotros no. Nosotros somos un cuerpo. Y estamos todos creciendo. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Aquí nadie es mejor que nadie, mis amados. Amén. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos cuál es el fundamento de nuestra fe. Nosotros no andamos en la vanidad de nuestra mente, andamos en la verdad de Dios. Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y así como nos salvó a nosotros, va a salvar a muchos más. Y va a seguir añadiendo a esta casa. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, amén. Ahí mismo en Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amados, esto de nosotros no es un trueque. Esto no es un negocio. Dios tomó nuestra muerte para darnos su vida, la vida eterna que nos han estado ministrando. Amado, esto es un asunto serio y usted tiene que tomarlo serio. Usted no viene aquí para que lo pongan presente, es porque usted sabe quién usted es. Usted sabe lo que Dios ha hecho por usted. Usted sabe la palabra que Dios nos ha dado por tantos años, mis amados. Y esa es la verdad. Y ese es el fundamento de nuestra fe, no la mentira del mundo. Y entonces ahora, hermano Melvin, ¿y cómo podemos ser transformados de esa vieja manera de pensar a lo que ahora somos? Vamos a ver. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual consciente o inconscientemente todos despreciamos. Uno viene y se sienta, escucha un tercio del mensaje, porque en 15 minutos uno bosteza, se le cierran los ojos 5 minutos. Cuando nos despertamos, aleluya. Vinimos a un discurso más. Y brincamos y saltamos y aplaudimos. Y cuando vamos al parqueo ya. ¿De qué hablaron hoy? Yo creo que es de lo mismo de la semana pasada. Cambiaron alguna cosita, pero más o menos lo mismo. Mi gente, la única forma de reemplazar la mentira por la verdad es a través de la palabra de Dios. Mediante la palabra Dios nos corrige. ¿Cuántos aman la corrección de Dios?
Todos esos pensamientos erróneos que uno tiene. ¿Cuántas veces usted ha venido y con unas ideas de una cosa y usted escucha la palabra y el Señor, como que es primera vez que usted oye eso y dice, wow, pues yo quería que era de otra forma. Dios en su misericordia, que conoce todas las cosas, el Espíritu Santo, que es el que interpreta la palabra, sabe qué fortaleza tienes tú ahí en la cabeza, en tu mente, y te la derriba con la palabra de Dios. Nosotros no somos transformados por lo que leemos o por lo que sencillamente oímos. Es por lo que aplicamos en nuestra vida. Por eso usted tiene que venir aquí y estar atento a la palabra. Usted tiene que pelear eso. Porque ya nos hemos acostumbrado que el Señor siempre nos da tanta palabra. Pues venimos ya, eso es una costumbre aquí. Eso no es una costumbre. La palabra se hace nueva cada día. Hay versículos que yo lo he estudiado toda mi vida y cada vez que lo estudio Dios me dice algo diferente. Dios me confronta. El orgullo que hay en nosotros, mis amados, es la palabra la que nos confronta. Las malas intenciones que a veces tenemos. Y no me mire así, que usted la tiene también. Entonces, mediante la palabra, mis amados, a medida que nuestra mente va siendo transformada, la palabra se va haciendo vida en nosotros. Porque esto no es un logos, esto no es una teoría, esto es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, penetra. Pero para penetrar usted tiene que oírla, tiene que meditarla y hacerla vida en usted. Porque esa es la que le va a separar su alma de su espíritu. Porque aunque ya no somos del mundo, aunque tenemos la mente de Cristo, todavía hay una naturaleza vieja ahí que vive haciéndole la guerra. Y es la palabra la que separa. ¿Cuántas veces usted ha tenido intención de hacer algo y la palabra viene y dice, AIDS? ¿Cuántas actitudes a veces hasta con un hermano? Y quizás es verdad que te ofendió o te hizo algo. Pero en el reino no se opera de esa forma. En el mundo, cuando nos hacían algo, a mí sí que nadie me hace nada. A mí, tú verás. En el espíritu no. Y es la palabra la que nos frena. Es la palabra la que nos redarguye. Cuando usted la toma en serio. Cuando usted hace de esto su pan. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto hay que comérselo y hay que bebérselo. Esto no es un adorno. Esto no es un discurso que yo vengo a escuchar todas las semanas y a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Yo le pregunto honestamente, ¿cuándo fue la última vez que en realidad usted tuvo un buen tiempo con la palabra de Dios? Y no estoy hablando de que iba manejando y puso un predicador ahí o la Biblia narrada. Que usted se sentó ahí, que usted se dispuso para Dios. Señor, muéstrame, escudriñame, muéstrame qué hay aquí en este corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ni se acuerda? ¿Usted ve que menospreciamos la palabra? Gracias que Dios es bueno. Amén. Y es misericordioso. Y es paciente. Y no se cansa de nosotros. Pero cánsate de ti mismo, mi amado. Hay que cambiar. Hay que volver al origen. No es reprendiendo al mundo que vamos a ganar. Es vivir en la fe. En la fe de Jesús. Como vimos, ¿verdad? Aprendiendo a Cristo. Aplicando la palabra en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que en realidad usted tuvo comunión con Dios?
¿Cuándo fue la última vez que usted vino delante de Dios tal y como usted es? Sin tapujos, sin presunción, quitándonos los harapos de creernos que somos alguien, reconociendo que Él es el único justo, en oración con tu Dios, no repitiendo frases vanas y repetitivas, abriéndole tu corazón a Dios. Es ahí, en esa presencia, mis amados, que nuestros pensamientos son alineados con los pensamientos de Dios. No es proclamando cosas y diciendo, es en la intimidad con Dios que nuestra mente se alinea con los propósitos de Dios. Es en el único lugar donde en realidad tú vas a encontrar reposo. Es el lugar donde la bulla de allá afuera se calla. Pero ¿qué hacemos, mis amados? Ahora llamamos nuestro tiempo de intimidad a leer 2 salmos. Señor, bendíceme en este día. El jefe ese que tengo, mira a ver qué tú haces con él. Esa hermanita de la iglesia, llévatela para otro lugar. En el nombre de Jesús, amén. Ay, yo tuve un devocional esta mañana. Ay, santo Dios mío. Y yo sentí la presencia. Y el Señor me contestó, tú verás, tú vas a ver. Amados, nosotros nos reímos, pero es la realidad. Es la verdad. Así es, nos hemos acostumbrado. Ya esa es la rutina. Pero se acabó la rutina, dijimos ahorita. Mira, tú no me lo estás diciendo a mí, tú se lo estás diciendo al Señor. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Nuestro compromiso es con el Señor, mis amados. A Él le vamos a dar cuenta. Dios quiere que hagamos las cosas como Él dice, mis amados. Lo único que a Dios le interesa es que seamos hallados fieles en lo que Él nos ha entregado, mis amados. Hay que volver a la palabra, hay que volver a la intimidad, Señor. Ahí es donde Dios nos guarda de nosotros mismos, porque no nos conocemos ni nosotros mismos, mis amados. ¿Y qué me dice del Espíritu Santo, mis amados? ¿Qué es el Espíritu Santo en tu vida, mi amado? El que ilumina el entendimiento, el que nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo de Dios. En la presencia del Espíritu es donde se van todas las confusiones. ¿Cuántos días amanece uno que uno no sabe ni? Si no fuera por Jesucristo, uno le dijera al Señor, Señor, hasta aquí llegué, voy a tirar la toalla. Y cuando uno se siente así, no ve las cosas claras. Pero cuando estamos en intimidad, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, es como si cayera agua fresca en nosotros. Desaparecen nuestros temores, las confusiones. Podemos ver claramente. Es ahí, en ese lugar, mis amados, donde nuestra mente es transformada. ¿Y por qué la gente vive? Ay, yo ando buscando la voluntad de Dios. Y hemos hecho de la voluntad de Dios algo como misterioso, ¿verdad? Como místico. Dios le revela su intimidad a los que están con Él en el secreto. Porque cuando tú te alineas con el corazón de Dios, cuando tú te haces uno con el Espíritu de Dios, tú no tienes que preguntar por la voluntad de Dios, porque ya Él te la ha revelado. Háganos el trabajo más fácil a los pastores. Hagan su tarea. Que Dios te va a revelar su voluntad para con tu vida. Cuando tu corazón se alinee al de Él. Cuando tu espíritu sea uno con el espíritu de Él. Amén. No podemos vivir una vida transformada si la mente no ha sido renovada. Pídeselo al Señor, pero haz tu parte. Dios no hace magia, Dios hace milagros. A los que quieren, a los que se disponen,
Dios lo que quiere en realidad es almas rendidas, mis amados. No es que tú andes como un loquito queriendo hacer muchas cosas para impresionar a Dios. A Dios no le impresiona nada de eso. Si todo lo que hacemos es porque Él nos ha capacitado para ello. Esto mismo que yo estoy haciendo, mis amados. Ustedes tenían miedo, yo estaba temblando. Es Dios el que hace las cosas, mis amados. La misma vida eterna que Dios me dio a mí, te la dio a ti, a ti, a ti y a ti. Y nosotros nos necesitamos los unos a los otros, mis amados. Vinimos a renovar nuestra mente, ¿verdad? Hay que acabar con ese separatismo, Señor. Eso no es de este reino. Nosotros nos necesitamos. Aunque no lo entendamos, nosotros nos necesitamos, mis amados. Desde el más pequeño al más grande, Señor. En los minutitos que nos quedan, vamos a Efesios 4 otra vez. Efesios 4 del 25 al 32, para que vayamos cerrando. Estos no son mensajes de muchos aplausos, pero sí de avivar el corazón, de despertar la mente, de volver a los fundamentos, mis amados. Ya está bueno de ruido y de bulla y de cosas. Dios, eso Dios ya, a Dios no le interesa eso. Dios quiere tu corazón. Dios quiere almas rendidas a Él, que se dispongan para ser transformadas, que se dispongan para que el fruto de esa transformación, que es la vida de Cristo, se manifieste en cada uno de nosotros, mis amados. Amén. Y dice en Efesios 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué somos? Miembros. Aunque somos muchos y diferentes, es un solo cuerpo, mis amados. No desmembremos el cuerpo, porque eso no agrada a Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya nosotros fuimos rescatados de eso, mis amados. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted vive orando por un trabajo, porque le den más dinero, ¿para qué? Para acumular. No es para la obra de Dios, es para la necesidad de mis hermanos. Aprendamos a vivir como el cuerpo de Cristo. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Mis amados, la evidencia de una mente renovada, de ser transformados a la imagen de Cristo, usted mismo no se da cuenta hasta que llega la aflicción, hasta que llegan los problemas con los hermanos. Porque mientras todo está bien, de aquí para el cielo. Pero inmediatamente tenemos una diferencia, mis amados. ¿Cómo reaccionamos? ¿Como la gente del mundo?
Silencio. ¿Cómo reaccionamos, mis amados? ¿Cómo manejamos las situaciones? Cuando estamos resolviendo nuestros conflictos, mis amados, se revela la condición del alma de nosotros. Se revela si en realidad nosotros hemos sido transformados. Porque acuérdese que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y los problemas hay que resolverlos en el Espíritu de Cristo. Cristo no divide, Cristo no condena, Cristo no destruye, Cristo no instiga, no manipula. Somos todos miembros los unos de los otros. Y tiene que verse entre nosotros, mis amados. Tiene que empezar a verse la imagen de Cristo. Eso es lo único que glorifica el nombre de Dios. En lo único que dijo Jesús que el mundo conocería que nosotros somos sus discípulos es si nos amamos los unos a los otros. No somos todos iguales. No estamos creciendo a la misma velocidad, pero todos vamos a llegar. Y tenemos que ayudarnos, mis amados, los unos a los otros. ¿Queremos en realidad agradar a Dios, que es el lema de esta casa? Vivamos el Evangelio. Dejémonos transformar por Dios. Dejémonos sanar por Dios. Volvamos a la palabra. Volvamos a la comunión con el Espíritu Santo. Amemos a nuestros hermanos. Que lo que reflejemos, no solamente en la iglesia, donde quiera que estemos, porque esto va para las relaciones matrimoniales. Esto va para la relación con nuestros hijos. Recuerden que es andar. Todo el que dice que ama a Cristo, todo el que ha muerto juntamente con Cristo, tiene que andar como Él anduvo. Y el andar es en todos los aspectos de nuestra vida. Los domingos cuando venimos aquí, mis amados, venga con disposición a Dios. Venga con agradecimiento a Dios. No venga a buscar, venga a dar. No venga a buscar que lo abracen, que lo besen. Bese usted, abrace usted, dese usted. Amén, amén. Transformaos en el espíritu de vuestra mente y no os conforméis a la mente del mundo. Esto es una transformación que Dios requiere de nosotros. Pero usted sabe la buena noticia, que Él mismo es que la produce en nosotros, cuando nosotros nos disponemos. Usted lo único que tiene que traer aquí es la disposición. Si usted se sienta allá adelante, allá atrás, abajo, aquí atrás del pastor, allá, es lo mismo, mi amado. Somos todos adoradores. Y el Padre quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y amamos nuestra casa, amamos nuestra familia, nuestros pastores, nuestros ministros. No somos una caja de galletas que somos todos iguales. Pero todos vamos hacia la misma meta. Que Cristo sea formado en nuestras vidas. Y que el único que sea glorificado sea nuestro Dios. Gracias por soportarme, mis amados. Pongámonos de pie. El Señor tuvo misericordia porque era hasta las 12 y... Pero está bien. Amén. Nos llevamos la palabra, amados. Amados, de verdad, reflexionemos. Acostúmbrese a venir a la iglesia y anote. Que la mente se nos olvidan las cosas. Y estos son los fundamentos. Nuestro pastor, los pastores pueden dar testimonio. Ese es el fundamento con el cual Dios estableció este ministerio. Pero nos vamos deslizando. Pero qué bueno es Dios que siempre nos manda la corrección, ¿verdad? Que no viene a reprendernos, sino a darnos dirección. Porque Él está más interesado que nosotros en que todos lleguemos. Anímate, echa mano de la vida eterna.
de esa vida que ya está en nosotros, que estamos aprendiendo a vivir con paciencia, amándonos los unos a los otros, soportándonos. Mira, ustedes me han soportado, yo les doy muchas gracias. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Padre, y nos rendimos a ti, Señor, en un sacrificio vivo. Ya no te interesan los sacrificios de animales, oh Dios. Nosotros venimos en cuerpo, alma y espíritu delante de ti a pedirte, oh Dios, que renueve nuestra mente, que nos transformes, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús, porque sabemos que ese es tu propósito, Señor Dios mío. Bendícenos a todo y cada uno de nosotros. Aviva el don, Señor, que hay en cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrazar, Señor Dios mío, tu verdad, para que nada nos mueva, que andemos mansos adentro de nosotros, Señor, pero firmes en la verdad, Señor Dios mío. Que defendamos la verdad. Bendice esta casa, bendice cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor Dios mío. Yo te pido, por la misericordia tuya, Señor, que derrames, Señor, más de tu Espíritu en medio de nosotros. Que nos mantengas en la unidad, Señor. Que abras, Señor, nuestros sentidos espirituales, para que ya no andemos como necios, Señor, sino como sabios en medio de una generación mala y perversa, Señor. Que podamos ser testimonios, Señor, a los de afuera, a los de nuestra casa, a los vecinos, a los que trabajan con nosotros, la escuela, donde quiera que tú nos lleves. Señor, somos embajadores de tu reino, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Nunca dejes de hablarnos, Señor, como lo has hecho. Gracias por la paciencia con la que nos has guiado, Señor, todo este tiempo. Logra esa transformación que tú requieres de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.